Hola a todos. Hoy traemos una historia apasionante para dormir con lluvia de fondo. Espero que os guste. Capítulo 1. El mensaje. El 17 de octubre de 2023, un joven llamado Lucas recibió un inquietante mensaje de voz de su hermana Clara. En la grabación, ella jadeaba como si hubiese estado corriendo. Su voz temblaba. Solo alcanzó a decir, no vengas. Lo que hay aquí, no es humano. El mensaje finalizó con un grito desgarrador que congelaría a cualquiera. Clara había estado recorriendo pueblos olvidados del norte de España para su canal de YouTube, centrado en lugares abandonados. Su último destino fue un enclave llamado Las Cumbres. Nadie de su entorno había oído hablar de aquel sitio. En los mapas apenas era un punto entre montañas, sin cobertura y con caminos que se borraban tras las últimas lluvias. La policía no se tomó en serio su desaparición. Dijeron que los adultos a veces simplemente se marchaban. Pero Lucas conocía bien a su hermana, precavida, organizada, constante. Jamás se habría ido sin avisar, y mucho menos dejando atrás su cámara, su portátil y al gato que la acompañaba a todos lados. Movido por la desesperación, Lucas hizo su mochila, tomó el diario de viaje de Clara y se dirigió hacia el norte. Lo único que tenía era una nota en la última página del cuaderno, calle del Abeto, 3, Las Cumbres. A medida que se acercaba, perdió cobertura móvil. La carretera se convirtió en pista, y finalmente en un sendero que obligó a continuar a pie. Al caer la tarde, divisó un cartel oxidado entre los árboles, Las Cumbres. Fundado en 1811. El pueblo parecía congelado en el tiempo, devorado por la humedad. Las casas estaban cerradas a cal y canto. No se oían pájaros ni viento. Solo el tañido de un reloj de torre marcando las 7. Lucas localizó la dirección. La puerta de la casa estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a moho, y algo más, hierro oxidado. En la pared, una frase grabada con uñas o cuchillo decía, ya no soy Clara. Capítulo 2, La casa de los ecos. Lucas no supo cuánto tiempo estuvo paralizado mirando aquella frase. Las letras estaban arañadas con desesperación, como si la persona que las escribió luchara por mantener el control. Avanzó con cautela por el interior de la casa. El suelo crujía con cada paso y las paredes exhalaban humedad. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, salvo una mesa en el salón donde había una vela recién consumida y un cuaderno abierto. Era el diario de Clara. Solo había una página escrita. Las palabras estaban torcidas, como si temblara al escribir, no estoy sola. Ellos susurran por la noche. No puedo dormir. Me observan incluso cuando cierro los ojos. No había firma, ni fecha. Lucas se lo guardó y siguió explorando. En la planta superior, encontró una habitación intacta. En el centro, una cama con sábanas estiradas. Sobre la almohada, un mechón de cabello oscuro. Reconoció ese tono, era el de su hermana. Junto a la cama, una grabadora encendida. Al reproducirla, una voz femenina rompía el silencio. No era Clara. Te está buscando, y no lo sabe. Cree que puede salvarte, decía la voz, casi susurrando. Pero tú ya no estás aquí. El archivo se cortó con un pitido agudo. De repente, la luz natural comenzó a desvanecerse. Miró por la ventana, el cielo estaba cubierto por una niebla que no había visto llegar. Era espesa, densa, como si se hubiera derramado desde las montañas. Lucas bajó corriendo las escaleras. Tenía que salir de allí. Al abrir la puerta, vio que el pueblo ya no era el mismo. Las casas que antes parecían abandonadas ahora tenían luces encendidas. En algunas ventanas, sombras se movían lentamente detrás de cortinas raídas. El reloj de la torre seguía marcando las 7. No se había movido ni un segundo desde que llegó. Y entonces lo escuchó. Un susurro dentro de su propia mente, ¿quién ha dicho que puedas irte? Capítulo 3, Las luces del pueblo. Lucas retrocedió, cerrando la puerta de golpe.
El corazón le latía con fuerza, como si quisiera huir antes que él. Pegó la espalda a la pared y trató de entender lo que acababa de ver. Las casas que antes estaban muertas ahora respiraban. Había vida, o algo parecido. Y lo peor no era eso. Lo peor era que sentía que todo lo observaba. Intentó razonar. Tal vez la mente le jugaba una mala pasada. La tensión, la falta de sueño, la preocupación por Clara. Pero en el fondo sabía que no era su imaginación. Afuera, las luces de las casas parpadeaban, como si lo invitaran o lo retaran. Volvió a mirar el diario de Clara. Al pasar las páginas, descubrió que algunas estaban pegadas entre sí con una sustancia reseca, rojiza. En la penúltima hoja se leía: me dicen que me quede. Que si me voy, ellos vendrán conmigo. Dicen que ya es demasiado tarde. Las palabras estaban escritas con otra letra, más firme, más ajena. Respiró hondo y decidió salir. No podía quedarse encerrado. Tenía que encontrar una pista más clara. Cruzó el umbral y notó que el aire había cambiado. Era más denso. El suelo crujía como si pisara cristales. Cada paso lo alejaba del sentido común. Giró hacia la plaza central. Al fondo, el campanario del reloj sobresalía entre la niebla. Allí debía estar el corazón del pueblo. A medida que se acercaba, las sombras se deslizaban entre los muros como si lo evitaran o lo guiaran. En medio de la plaza, encontró una figura inmóvil. Era una mujer de espaldas, con el pelo largo, negro, y un vestido blanco sucio hasta el barro. No se movía. Lucas no dijo nada, pero la mujer habló. «Llegas tarde». Él se quedó helado. Esa voz era la de Clara. Dio un paso hacia ella, pero la figura comenzó a caminar hacia el campanario. Al llegar a la base, atravesó la puerta sin abrirla. Como si fuera humo. Lucas corrió tras ella. Pero al tocar la puerta, ésta se abrió sola, rechinando como si no lo hiciera desde hace 100 años. Dentro, solo oscuridad. Capítulo 4. Escaleras al abismo. Lucas se detuvo ante el hueco oscuro. Las escaleras descendían en espiral, tragadas por una negrura densa, casi física. No había rastro de Clara. Solo el eco lejano de gotas cayendo en algún lugar bajo tierra. Tragó saliva, encendió la linterna de su mochila y comenzó a bajar. Los peldaños eran de piedra húmeda, resbaladizos. A cada paso, el aire se volvía más frío, cargado con un olor metálico. A medida que descendía, el silencio se volvía más hostil. No era ausencia de sonido, era otra cosa. Como si allí abajo el mundo hubiera olvidado cómo sonar. Tras lo que parecieron cientos de escalones, la linterna iluminó una puerta de madera podrida. Sobre ella, tallado a mano, se leía: «Aquí duerme lo que no debe ser recordado». Dudó. Pero el rostro de Clara, su voz en aquel mensaje, su pelo sobre la almohada, le empujaron a abrir. Dentro había una estancia circular, antigua como una cueva, cubierta de símbolos. En el centro, una especie de altar tallado en piedra. Y sobre él, algo envuelto en telas negras. Lucas se acercó, con el corazón golpeando en su pecho. La figura respiraba. Era una persona, cubierta por vendas manchadas. Al destaparla, encontró un rostro. No era Clara. Era él. Lucas retrocedió con horror. El cuerpo tenía sus rasgos, pero envejecidos, deformados, como si llevara siglos allí. De repente, los símbolos de las paredes comenzaron a brillar con un tono rojizo. Un susurro se elevó desde el altar, miles de voces hablando a la vez. No puedes cambiarlo. Ya ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. La figura abrió los ojos. Eran idénticos a los suyos. Una lágrima rodó por su mejilla. Yo también vine por Clara, susurró, y jamás volví a salir. Entonces, las escaleras detrás de Lucas desaparecieron. En su lugar, solo pared sólida. La luz de su linterna parpadeó. Y en la oscuridad, decenas de ojos comenzaron a abrirse, rodeándolo desde las paredes. Capítulo 5. Los otros. Lucas dio un paso atrás, presionando su espalda contra la pared.
Los ojos que lo observaban desde las sombras eran inhumanos, alargados, sin párpados, quietos como los de un depredador. No había sonido, pero sentía sus pensamientos ser invadidos. Un murmullo subterráneo le acariciaba la mente, como si algo reptara por dentro de él. De pronto, las paredes comenzaron a latir. Sí, a latir. Como si estuviera dentro de un organismo vivo. El altar se deshizo, desmoronándose en polvo, y con él el cuerpo que lo replicaba. Pero antes de que desapareciera del todo, la figura le dijo algo más. Ellos no quieren a Clara. Te quieren a ti. Una ráfaga de aire frío barrió la cámara. Las luces rojizas se apagaron. En ese instante, una puerta se abrió frente a él. No era como la anterior. Era moderna, metálica, fuera de lugar. Detrás, un pasillo blanco y limpio, como el de un hospital. Lucas cruzó, sin entender nada. La puerta se cerró tras él con un chasquido seco. El pasillo estaba iluminado por una luz fría. A lo lejos, una figura se deslizaba flotando por el aire. Era una enfermera. Su rostro era una máscara sin rasgos. Se detuvo frente a él y extendió la mano. Lucas, paralizado, no supo si huir o seguirla. Ella se giró y comenzó a avanzar. El pasillo parecía no terminar nunca, pero al final, llegaron a una sala de observación. Tras un cristal, una habitación acolchada. Y dentro, una mujer sentada, abrazándose las rodillas. Llevaba un camisón blanco. ¿Clara? Lucas gritó, golpeando el cristal. Ella alzó la cabeza y lo miró. Sus ojos estaban vacíos. No lo reconocía. La enfermera le entregó un expediente. En la portada ponía su nombre, Lucas G. Romero. Internado voluntario. Trastorno psicótico con alucinaciones regresivas. Debajo, una nota escrita a mano. Paciente insiste en que su hermana está atrapada en un pueblo que no existe. Capítulo 6. El archivo prohibido. Lucas dejó caer el expediente. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. ¿Era todo una alucinación? ¿Estaba internado? ¿Y si las cumbres no existía? Pero entonces recordó el mensaje de voz de Clara, su diario, el pueblo, la figura con su rostro. No podían ser inventos de su mente. Algo no encajaba. Volvió a mirar a través del cristal. Clara seguía allí, en silencio, como si no pudiera oírle. Pero ahora, en una esquina de la habitación acolchada, había una sombra que antes no estaba. Algo oscuro, deforme, que parecía crecer desde el suelo. Clara no lo notaba. O quizá fingía no notarlo. La enfermera sin rostro se desvaneció en el aire. El pasillo tembló. Las luces parpadearon. Lucas tomó el expediente y corrió por donde habían venido. El pasillo se alargaba sin fin, pero de pronto, una puerta metálica a la derecha se abrió sola. Dentro, una sala de archivos polvorienta. Estanterías llenas de carpetas, algunas con sellos rojos. En una de las baldas más altas se encontró un documento con el título, Proyecto Las Cumbres, clasificado nivel 7. Abrió el dossier con manos temblorosas. Decía: pueblo experimental construido en 1954 como entorno de aislamiento para estudios de percepción y tiempo. Sujetos introducidos bajo inducción psicotrópica. Se registraron fenómenos anómalos, bucles temporales, duplicación de identidad, manifestaciones no humanas. Proyecto cancelado tras pérdida de control. Había fotos, casas cubiertas de niebla, relojes parados, figuras en las ventanas. Y Clara, en una imagen borrosa, entrando en el campanario. Lucas cerró el archivo. Entonces lo oyó de nuevo. La voz de su hermana, Clara, a su espalda. Ayúdame, aún puedo salir. Giró en seco. Nadie. Solo la sombra de su figura proyectada en la pared. Pero ahora, su sombra tenía los ojos abiertos. Y sonreía. Capítulo 7. El reflejo roto. La sombra no imitaba sus movimientos. Era independiente. Sonreía con una boca que Lucas nunca había visto en su propio rostro. Retrocedió, pero la sombra se acercó. No caminaba,
flotaba sobre la pared, estirándose como si buscara separarse de él. Lucas salió corriendo del archivo, atravesando el pasillo que ahora parecía más estrecho, más vivo. Las paredes latían, y una sustancia negra goteaba del techo. Dobló una esquina y se encontró ante un espejo de cuerpo entero, encajado en una pared de piedra. El hospital había desaparecido. Estaba de nuevo en las cumbres. Su reflejo en el espejo no era el suyo. Era la versión envejecida que había visto en la cripta, con la piel agrietada y los ojos cansados. Pero ese reflejo le hablaba directamente. No lo entiendes. No puedes rescatarla porque ella nunca estuvo atrapada. Tú sí. Lucas golpeó el cristal con rabia. La imagen tembló, se quebró, y comenzó a sangrar. Gotas oscuras cayeron del espejo al suelo. Detrás de él, un grupo de figuras encapuchadas apareció en la niebla. Eran altos, delgados, con rostros sin boca. Uno de ellos extendió una mano. En ella sostenía el diario de Clara. Lucas lo tomó. Estaba caliente, como si acabara de ser escrito. Al abrirlo, una nueva página había aparecido. Decía, él está leyendo esto ahora. Cree que aún puede elegir. Pero ya está escrito. Levantó la vista. Los encapuchados se desvanecieron, y en su lugar estaba el campanario. La puerta seguía abierta. Lucas entró. Esta vez, en lugar de escaleras descendentes, había una habitación redonda con espejos en cada pared. En cada uno se reflejaban versiones distintas de él, joven, viejo, herido, muerto. En uno de ellos vio a Clara, sentada, hablándole a su reflejo. Lucas susurraba. ¿Eres tú, o solo la idea de ti? Entonces todos los espejos comenzaron a romperse. Uno a uno. Hasta que solo quedó el más oscuro, el que no reflejaba nada. Una voz surgió desde su interior. ¿Estás listo para saber la verdad? Capítulo 8. La verdad enterrada. Lucas se acercó al espejo oscuro. No reflejaba su imagen, solo una negrura líquida que parecía moverse lentamente, como si respirara. La voz volvió a surgir desde dentro, más clara, más humana. No buscabas a tu hermana. Buscabas recordar quién eras antes de las cumbres. La superficie del espejo comenzó a temblar. Una fuerza invisible tiró de él hacia adentro. Lucas intentó resistirse, pero era inútil. La oscuridad lo tragó por completo. Despertó en una cama. Una habitación blanca. Monitores conectados a su pecho. En la esquina, una doctora y un hombre con bata conversaban en voz baja. ¿Es posible que haya recordado algo?, preguntó el médico. No. Los implantes de memoria funcionan. Todo está bajo control. El pueblo, la hermana, los símbolos, es parte del protocolo de contención. Lucas gritó. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Solo sus ojos podían moverse. En el monitor, su nombre aparecía acompañado de una frase, paciente 019, ciclo 247. Un bucle. ¿Era la vez número 247 que vivía esto? La doctora se giró y lo miró. No tenía rostro. Como las figuras del pueblo. Él intentó hablar, pero solo salía aire. De pronto, la habitación se derrumbó. No con ruido, sino como si fuera un decorado mal pintado. Estaba otra vez en el campanario. De pie, frente al espejo. Había sido una ilusión dentro de otra. Una capa más del engaño. El espejo oscuro comenzó a resquebrajarse. Y a través de las grietas vio algo, un pabellón subterráneo, lleno de camas con cuerpos dormidos. Todos conectados a máquinas. En una de ellas, Clara. Y en otra, él. Ambos con electrodos en la cabeza, respirando lentamente. Un sistema los mantenía vivos, pero sus mentes estaban atrapadas. En las cumbres. Las voces volvieron a su mente. Miles a la vez. Algunas lloraban. Otras reían. Una, muy cerca, le susurró. Tú ayudaste a construir esto. Y olvidaste por qué. Lucas cayó de rodillas. Las campanas comenzaron a sonar.
Pero ya no marcaban las 7. Mar. Capítulo 9. El ciclo. Las campanas resonaban como si cada tañido abriera una grieta en la realidad. Lucas se cubrió los oídos, pero el sonido le atravesaba el cráneo. A su alrededor, el campanario temblaba. Las paredes se disolvían como humo. Todo volvía al origen. El espejo oscuro estalló. De él surgió una figura encapuchada que flotaba sobre el suelo. Su rostro estaba cubierto por un velo negro. Alzó una mano y los fragmentos del espejo comenzaron a girar en el aire, formando una espiral de imágenes. Clara riendo en una grabación, Lucas en el hospital, los encapuchados rodeando la plaza, el altar subterráneo. No hay salida, dijo la figura. Solo comprensión. Lucas se forzó a mirar los fragmentos. Cada uno contenía un recuerdo, pero no todos eran suyos. Algunos mostraban a otras personas entrando en las cumbres, cayendo en la misma trampa. Todos eran capturados, sometidos a ciclos infinitos de falsa libertad. Pruebas. Observación. Castigo. La figura extendió un fragmento más grande. En él, Lucas aparecía junto a científicos. Era más joven. Llevaba un uniforme. Hablaba frente a una pizarra con planos del pueblo. En la esquina, una fecha, 2047. Había sido uno de los creadores del experimento. El proyecto Las Cumbres no solo estudiaba el comportamiento humano. Buscaba algo más, aislar la conciencia, fragmentarla, reproducirla. Pero algo salió mal. Las mentes expuestas a tanto aislamiento comenzaron a multiplicarse, a crear entidades nuevas dentro del entorno simulado. Entidades que ya no obedecían a ningún algoritmo. Lucas se arrodilló. Todo el horror que había vivido era un castigo. Una sentencia diseñada por su propia tecnología. Quisiste jugar a ser Dios, dijo la figura. Ahora eres uno más de tus sujetos. La espiral de imágenes lo envolvió. La luz se apagó. Y el mundo volvió a nacer. Otra vez octubre. Otra vez Clara. Otra vez las cumbres. El ciclo 248 acababa de comenzar. Capítulo 10. La liberación. Lucas despertó. Esta vez no había campanarios ni espejos rotos. Estaba en una habitación sencilla, con luz natural y una ventana abierta que dejaba entrar el canto de los pájaros. Frente a él, una mujer sonreía. Era Clara, real, viva. Lucas, despertaste, dijo ella. Todo fue un sueño, un ciclo dentro de otro. Él dudó, pero algo en la mirada de Clara era sincero. Ella le explicó que Las Cumbres nunca había sido un pueblo real, sino un experimento mental para recuperar memorias perdidas. Ambos habían sido sujetos en un laboratorio. La verdad era que Lucas había sufrido un accidente años atrás que borró su identidad. Clara era la única conexión con su pasado. Pero algo falló en la simulación. Lucas quedó atrapado en ciclos de pesadilla. La versión que vivió dentro del pueblo era su mente intentando recomponer la verdad. La figura encapuchada, el campanario, las sombras, eran fragmentos de su subconsciente enfrentando el miedo a perderse. Ahora estás aquí, despierto, continuó Clara. Pero debes elegir, olvidar todo y seguir adelante, o recordar y enfrentarte a lo que fue. Lucas miró por la ventana. El sol brillaba alto. Respiró profundo, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Con un gesto firme, cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba de nuevo en la habitación del laboratorio. Pero la puerta estaba abierta. Clara lo esperaba. Sin palabras, él la siguió. Al salir, la luz fue intensa. La verdad era dolorosa, pero liberadora. Lucas decidió no huir de su pasado ni de sus errores. Sabía que la memoria es una prisión, pero también la llave. El reloj marcaba las 7. Y esta vez, las campanas sonaron solo una vez. Para anunciar un nuevo comienzo.